Bien, vamos entonces, después de orar y de adorar, a Marcos 14, 32 hasta el final de esa sección, hasta el 42, son 10 versos, y la palabra del Señor dice así: vinieron pues a un lugar que se llamaba Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Yendo un poco más adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora. Y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Vino luego y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró, diciendo las mismas palabras. Al volver, otra vez los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían qué responder. Vino la tercera vez y les dijo: dormid ya, descansad, basta, la hora ha venido. He aquí, el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos, he aquí se acerca el que me entrega. Señor, que tu palabra alumbre nuestro camino. Guíanos, que tu verdad, Señor, sea lo único que sea guía en nuestra vida. Todo el humanismo de esta tierra, quítalo de nuestra mente y convéncenos, Señor, con tu palabra, que es autoridad para nuestra vida, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. El sermón de esta noche se llama La voluntad de Dios. Ese es el sermón de hoy. Y el verso 36 es el verso central de este sermón. Ahí lo puedes encontrar en tu boletín. Y dice así: y decía: Abba, Padre. Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Este quizás sea uno de los textos bíblicos más impresionantes de toda la Escritura, porque está mostrando la lucha interior que Jesús estaba enfrentando al darse cuenta que el sufrimiento estaba cerca. Es decir, a nadie en su propia carne le gusta sufrir. El sufrimiento es algo que no nos gusta experimentar, y es comprensible. Nuestra carne se duele, nuestra alma se duele debido al sufrimiento, y a nadie le gusta tener que enfrentar estas situaciones. Y Jesús mismo, sabiendo lo que estaba por delante, entendía y sentía en su carne que no era algo que iba a ser en absoluto agradable. Este texto nos deja ver a plenitud la conducta de sometimiento total a la voluntad divina. Es decir, Jesús no estaba yendo a la cruz porque entendía o pudiera haber entendido que no iba a sufrir. Él iba a la cruz comprendiendo que lo iba a pasar muy mal, pero estaba dispuesto al sufrimiento con tal de hacer en todo la voluntad de Dios. Y esa es una gran diferencia entre la conducta de nuestro Señor y Salvador a nuestra propia conducta. Es decir, nosotros estamos dispuestos a obedecer en tanto el precio no sea alto, en tanto no implique esfuerzos, en tanto no implique una excesiva dedicación. Cuando percibimos que se va a demandar de nosotros sacrificio, entonces la voluntad que se entrona
es la nuestra y dejamos de un lado la voluntad de Dios. Es de esto que estudiaremos hoy en este miércoles de oración. Y vamos a dividir el sermón en 3 puntos. La agonía de hacer la voluntad de Dios. El verso 33 y el verso 34 dice: y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse, y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Mi alma está muy triste hasta la muerte. Jesús sabía lo que estaba por venir, es decir, no lo ignoraba. Conocía la Escritura y estaba perfectamente unido al Padre. Él conocía los textos descritos en el Antiguo Testamento de parte de los profetas, ¿no? Como cordero fue llevado delante de los que trasquilan, ¿no? De los trasquiladores, y no abrió su boca. Y otros textos que dicen y agregan: molido fue, ¿por qué? Por nuestros pecados. Molido. No solamente herido, porque el texto habla de ser herido, pero agrega que también fue molido. Es decir, fue pasado por un tiempo físico de dolor, de sufrimiento y de agonía corporal. Su cuerpo fue molido. No hay una sola película, ni una sola, no existe una película que en realidad presente cuán molido quedó Jesús después de los latigazos y después de la agonía de cargar la cruz y después de ser crucificado. Fue literalmente molido. Y él sabía lo que la Escritura decía que habría de pasarle al Mesías. Y sin embargo, él seguía unido al Padre y a la voluntad del Padre. Ante la aceptación de hacer toda la voluntad de Dios, Jesús padeció en su carne la angustia de tener que enfrentar el sufrimiento. Aún no llegaba aquel que lo iba a entregar y él ya estaba sufriendo. Yo no sé, podemos pensar, por ejemplo, no sé cuántos han tenido la experiencia de ir a cirugía, saber que te van a operar, saber que te están llevando al quirófano y de repente uno entra en situaciones de angustia, porque uno pierde completamente el control en totalidad. Uno no tiene control de absolutamente nada. Y por si fuera poco, normalmente te duermes, ¿no? Y no tienes idea si habrás de despertar o no habrás de despertar. Y hay personas que en verdad la presión arterial les sube de manera significativa por el estrés de pasar ahí. O cuando vas con el dentista y sabes lo que te van a hacer. O cuando te van a sacar sangre y es una persona que eres muy nerviosa y está sufriendo en la cola, ¿no? Estás ya sufriendo. Bueno, Jesús estaba ya sufriendo, porque él sabía que era el momento de la presión y las siguientes horas serían horas de extremo sufrimiento. Hacer la voluntad del Padre siempre es mejor, pero el hecho de que sea mejor no exime de que sea complicado, difícil y doloroso. David dijo: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Pero no significa que el proceso no fue doloroso. Sin duda alguna, cuando Jesús vino y resucitó, él estaba en esa condición del salmista. Estaba en el agrado de haber hecho la voluntad de Dios, pero ese agrado no lo eximió del sufrimiento y del padecimiento previo y del proceso mismo de hacer la voluntad del Padre. Si tú quieres hacer la voluntad de Dios, debes entender y conocer, sin duda alguna, que no será sencillo. Habrá oposición y será doloroso. Es desde ahí que resulta imposible, si no es de Dios mismo, que no sostiene poder hacer su voluntad. Es decir, en nuestra carne no podemos hacer la voluntad de Dios. Necesitamos de la provisión del Padre para que podamos hacer su voluntad. Por eso es que la Escritura dice que Él provoca en nosotros el querer como el hacer. Cuando yo hago la voluntad de Dios y soporto el sufrimiento,
que puede ser pequeño, mediano, grande, según aquello a lo cual nos ha llamado para hacer su voluntad. Aún el soportar ese sufrimiento, aún el deseo de enfrentar ese sufrimiento, es porque Dios ha provisto lo necesario para que podamos perseverar en su perfecta voluntad. Desde nuestras competencias somos completa y totalmente incapaces. La angustia siempre nos va a ganar. La angustia siempre nos va a ganar. Es por ello que el Señor se dispuso a orar con urgencia para encontrar en el Padre la fuerza y convicción para cumplir el propósito de Dios. Si no nos sostenemos de Dios, si Dios no nos sostiene, difícilmente podemos hacer la voluntad. ¿Y cómo encontramos el sustento, el apoyo de Dios? En oración y en lectura de la palabra. ¿Recuerdan la sentencia de Jesús a sus discípulos? Cuando les dice, ¿recuerdan? Ustedes se equivocan porque ignoran las Escrituras. Conocemos muy poco de las Escrituras. Somos poco doctos de la palabra del Señor. Y eso hace que pequeños sufrimientos nos alejen de la voluntad de Dios. Dice la Escritura que no hemos luchado en contra del pecado aún hasta la muerte. No lo hemos hecho aún, no hemos sido puestos en esa prueba. No hemos sido puestos en esa prueba. Hermanos, hacer la voluntad de Dios es un llamado divino. Hacer la voluntad de Dios es lo mejor, pero demanda de nosotros, sin duda alguna, esfuerzo, sufrimiento, constancia. Pero es en ese esfuerzo, en ese sufrimiento y en esa constancia que Dios mismo nos sostiene, porque nosotros somos incapaces. No podemos. Pero sí es nuestra obligación permanecer en la palabra del Señor y permanecer lo más posible en oración. Velar y orar, dice el texto, para que no entremos en ¿qué? En tentación. Sí. Velar y orar. ¿Qué significa velar y orar? Significa que yo debo de pasar mucho tiempo por las noches orando. Si tú te despiertas en la noche porque el sueño se te fue, ponte a orar. No te pongas a resolver tus conflictos y problemas, ponte a orar. Si no has dormido bien y te despiertas porque tienes que ir al baño, ponte a orar. Recuerda la palabra, insiste en la oración. Permite que el maligno sea vencido por el Señor. El maligno quiere robarte el sueño. Bueno, utiliza eso para orar y que el Señor sea glorificado y exaltado. Amén. Punto número 2. No como a mí me gusta. Verso 37 dice, yéndose, no sé por qué quedó al revés, pero bueno, voy a leerlo como debe de ser. Y decía, Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no como yo lo quiero, sino lo que tú. Esta es una oración en verdad de un sometimiento total. Hacer la voluntad de Dios exige autonegación. ¿Entendemos qué significa autonegación? Yo quiero verde, pero Dios quiere rojo, entonces debo de renunciar al verde. Debo de renunciar. Parte desde el abandono del deseo personal. Inicia en la aceptación de que el deseo divino es mejor y correcto. Esa es la autonegación. No como yo quiero esto, pero Dios no quiere esto. Y yo necesito renunciar a lo que quiero. Mi carne siempre se va a mover tras los deseos de esa tierra. Y yo debo de tener claro que permanentemente debo de renunciar a esos deseos para poder vivir en la voluntad de Dios.
El deseo humano está contaminado y sometido al pecado, y el pecado es fruto del dominio del maligno en la vida del hombre. Es por ello que vivir fuera de la voluntad de Dios siempre es un riesgo, porque me estoy sometiendo entonces a la voluntad de ¿quién? A la voluntad de Satanás. El ser humano no vive nunca bajo su voluntad. El ser humano o vive en la voluntad de Dios o vive en la voluntad del maligno. Y la voluntad del maligno se disfraza de autovoluntad. Yo creo que es mi voluntad, yo creo que es mi deseo, pero no lo es. Es el deseo de Satanás. Jesús lo sabía y por ello sentencia, no como yo quiero, sino como tú quieres. Una de las cosas que debemos de preguntarnos permanentemente es, Padre, ¿lo que yo quiero es lo que tú quieres? ¿O yo estoy deseando las cosas del maligno? ¿O yo estoy deseando que ocurran las cosas del maligno en mi vida? El deseo del ser humano está contaminado con el pecado. Por eso la Escritura dice que engañoso ¿es qué cosa? Es el corazón. Engañoso es el corazón. Yo creo que son mis deseos. Yo creo que es mi voluntad. Yo creo que es mi anhelo. Pero muy probablemente, si ese deseo, si esa voluntad, si ese anhelo no son de Dios, indudablemente son del maligno. Y yo debo de aprender a renunciar a ello. Quien vive en la voluntad de Dios, vive en oración como lo hacía Jesús. No olvidemos que fuimos llamados a vivir en la voluntad de quien nos salvó. Fuimos llamados a vivir en la voluntad de quien nos salvó. Necesitamos, hermanos, purificar nuestros deseos. Que la sangre de Cristo purifique nuestra voluntad, nuestros sueños, nuestras esperanzas y nuestros anhelos. Por eso Santiago dice que no recibimos lo que pedimos porque pedimos mal. ¿Pedimos para qué? Para nuestro deleite, para mi satisfacción. Señor, yo te pido esto, pero no lo estoy pidiendo para que Dios sea glorificado. Estoy pidiendo para que yo tenga satisfacción. Señor, satisface mi deseo. No me importa si es tu deseo. No me interesa eso. Te pido que tú lo satisfagas para que yo sea feliz. Eso es humanismo. Y el humanismo no es otra cosa más que satanismo. Es vivir en la voluntad humana. Y la voluntad humana es la voluntad del maligno. Por eso necesitamos orar. Y por eso tenemos que orar y velar e insistir en oración. Y finalmente, el texto hace una pregunta ya al final, cuando le pregunta a Pedro, ¿duermes? Y no es una pregunta de retórica, es una pregunta acusativa. ¿Duermes? Es decir, Pedro, me acabas de decir hace unos minutos atrás que estabas dispuesto a dar tu vida y ante la urgencia de la situación, ¿duermes? Lo opuesto a vivir en la voluntad de Dios, hermanos, es dormir. Es decir, ajenos al propósito de Dios, a lo que está haciendo el Padre y ajenos a los deseos de Él. ¿Cuánto de nuestros deseos son los deseos de Dios? ¿Cuánto de nuestra voluntad es la voluntad de Dios? Cuando mis deseos no son los deseos de Dios, cuando mis propósitos no son los propósitos de Dios, cuando mis decisiones no son las decisiones de Dios, entonces yo duermo. Yo estoy dormido. No conozco al Padre y no conozco la palabra del Padre, porque si yo conociera la palabra del Padre, amaría sus propósitos y oraría más y buscaría más. Por eso las reuniones de miércoles en cualquier iglesia o de jueves
o de viernes, el día en que sea la oración de cualquier iglesia, es la reunión a la que menos personas asisten. Y es a la reunión a la que más gente se resiste a asistir. Porque duermen. Porque cuando yo voy a orar, implícitamente hay una verdad que no quiero aceptar. Cuando yo oro en la Escritura y en la voluntad del Padre, hay un acto implícito, y es este: yo debo de renunciar a mis deseos, y no estoy dispuesto. Y entonces mejor no oro en casa, y entonces mejor no voy a la oración, porque no quiero ser confrontado con la urgencia de la renuncia en mi vida. Y Pedro fue lo que hizo: se durmió, como nosotros dormimos. Dormir es un comportamiento de autocomplacencia, es un comportamiento de satisfacción personal, es una conducta completa y totalmente egoísta, solo para mi bienestar. Yo trabajo solo para mi bienestar y quiero que Dios trabaje solo para mi bienestar. Y no puede ser así. Yo soy siervo. Yo fui comprado con precio. Fui comprado a precio de sangre. No soy dueño de mí mismo. Tengo dueño. Tengo un creador. Y ese creador me dio el don de la vida. Y ese creador, al verme muerto en mis delitos y pecados, tuvo misericordia de mí y me rescató. Entonces yo no tengo voluntad propia. Yo le pertenezco a aquel que me rescató. Pero no lo entendía. Y nosotros hoy día tampoco lo entendemos. Los apóstoles dormían porque la voluntad del Padre no les era vital. Nosotros dormimos porque la voluntad del Padre no nos es vital. Porque estamos convencidos de que nuestros deseos son los que deben de ser establecidos en nuestra vida. Completa y totalmente convencidos de eso. Y hemos estructurado el Evangelio de tal forma que dejara de ser como está escrito en la Biblia y ser un Evangelio que nos satisfaga, un Evangelio que nos llene. Y entonces construimos un Dios no como está en la Biblia, sino un Dios a nuestra imagen y semejanza, de tal forma que ese Dios que decimos nosotros lo hemos sacado de la Escritura, pero que en realidad no es así, sino lo hemos sacado de nuestro deseo, de nuestra propia voluntad. Ese Dios está para complacernos. Señor, yo necesito. Señor, a mí me hace falta. Padre, yo declaro, yo anuncio, para que estas cosas ocurran. Y tú estás a mi disposición para cumplir mi deseo. Jesús nos muestra que no es así. No se haga como yo quiero, sino como tú quieres. Padre, yo oro por esto, pero solo si tú quieres. Señor, yo ruego por esto, pero solo si tú quieres. Y creo que cada vez que estemos orando, debemos terminar nuestra oración y comenzar nuestra oración diciéndole: Padre, purifica mis peticiones, purifica mis deseos, para que yo no pida para mi satisfacción, sino pida para que tú seas glorificado en esta tierra. Aún por la salvación de aquellos que amamos, tenemos que orar para que Dios sea glorificado y no para que yo me sienta en paz, sino solo para que Dios sea glorificado. Y tenemos que renunciar. Padre, si no es tu voluntad, no permitas que yo esté pidiendo eso. Hay ciertas cosas que yo oro al Señor y le digo, a veces surge como un deseo intrínseco en mi alma, y cuando me doy cuenta es como si estuviera pidiéndole a Dios,
Y siempre me detengo a la mitad y le digo, Padre, ni tan siquiera sé si es correcto pedirte eso. Perdona. Porque ni tan siquiera sé si es correcto. Ni tan siquiera sé si tú quieres darme eso. Y tengo que detenerme, aún en pensar pedirlo. Tengo que detenerme, porque ni tan siquiera sé si es la voluntad de Dios. Tenemos que ser prudentes, porque aunque Dios es eterno en misericordia y amplio en bondad, amén, también es justo. Y no podemos estar insistiendo solo en pedir para nuestro deseo satisfecho, porque no es correcto. Jesús podía pedir para su satisfacción, pero no lo hacía. Él solo oraba para que Dios fuese glorificado. Hoy, como los apóstoles, la iglesia duerme, vive para sí misma, para su autocomplacencia, para verse bien, para ser aceptada por el mundo. Hoy la iglesia pide por empoderamiento, hoy la iglesia pide por multitudes, hoy la iglesia pide por riquezas. ¿En dónde está eso en la Escritura? No existe tal cosa. Tenemos que pedir la voluntad de Dios. Y yo te invito a que tú ores así: Señor, no dejes que ore nada que esté fuera de tu voluntad. No me dejes pedir cosas que están fuera de tus deseos para mí. No lo permitas, Señor. Quiero orar solo tu voluntad. Purifica mis peticiones y purifica mis deseos. ¿Qué podemos aprender hoy? Tenemos que aprender a hacer la voluntad de Dios. Y esa voluntad debe de ser nuestra prioridad. Y cuando caigamos en el pecado de ir hacia nuestra propia voluntad, nuestro propio deseo, detengámoslo y pidamos perdón a Dios por no respetar su soberanía, por no amar lo que Él ama, por no pedir lo que Él quiere. Pedimos mal, pedimos para nuestros deleites, y lo hacemos porque la voluntad de Dios no es algo que nos preocupe y nos interese. Siempre tenemos que orar de esa forma. Señor, hágase tu voluntad, no la mía. Aún por la salvación de aquellos que amamos. Señor, tráelo al arrepentimiento si esa es tu voluntad, si ese es tu deseo. Tráelo al arrepentimiento. Aún en eso tenemos que someternos a la voluntad de Dios. Y decían: Abba, Padre, todas las cosas te son posibles para ti. Aparte de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Jesús sabía que Dios podía hacer eso, pero Él no quería pedirlo, solo quería pedir la voluntad del Padre y vivir sometido a esa voluntad. Vamos a ver. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por lo que tú nos enseñas. Gracias por alumbrar nuestro camino. Te alabamos y te bendecimos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.